Bueno, aquí entramos en lo que es la introducción a las comunicaciones. Vamos a iniciar con los antecedentes históricos de los sistemas de comunicación. Aquí tenemos que inicialmente los antecedentes se encuentran en la necesidad humana de compartir información a distancia. Las primeras formas incluyeron señales de humo, tambores, cuernos y corredores o mensajeros que memorizaban y transmitían mensajes. Durante la Edad Media, métodos como las palomas mensajeras y los sistemas de señales visuales continuaron con la evolución. Sin embargo, la verdadera revolución llegó con la era eléctrica. En 1837, Samuel Morse, con su telégrafo eléctrico, permitió la transmisión instantánea de mensajes a través de cables usando el código Morse. Y en 1876, Alexander Graham Bell inventó el teléfono, transformando la comunicación al permitir la transmisión de la voz humana. En el siglo XX marcó el inicio de la era de la comunicación electrónica inalámbrica. Guglielmo Marconi fue pionero en la radio, haciendo posible la radiodifusión de voz y música. Posterior, la televisión llevó imágenes y sonido a los hogares. La invención del transistor y el desarrollo de la electrónica digital fueron las bases para la era de la computación. Finalizando en el siglo XX y a principios del siglo XXI, se presentaron el desarrollo de las computadoras, las redes de datos y la fibra óptica. Revolucionaron la velocidad y la capacidad de transmisión. La comunicación por satélite hizo posible la conexión global instantánea. Y finalmente la proliferación de la World Wide Web o el Internet, los teléfonos móviles crearon un mundo hiperconectado donde la información fluye de manera casi instantánea y bidireccional a escala global. Ok, aquí tenemos lo que son los elementos de un sistema de comunicación electrónica. Y estos se presentan con lo que es la fuente de información, que es donde se presenta el mensaje de entrada. Y este es un paso en cualquier sistema de la comunicación electrónica. Este es el punto de origen del mensaje a transmitir, el cual se materializa con un conjunto finito y discreto de símbolos cuyo significado es conocido en el destino. Estas fuentes pueden ser tanto personas como máquinas, por lo que los mensajes varían de secuencias de símbolos discretos hasta magnitudes que cambian con el tiempo, pero que el propósito fundamental del sistema es siempre proporcionar una réplica la más exacta posible al mensaje original en su destino. Luego tenemos el transductor de entrada. Aquí es donde es indispensable que haga un paso con un transductor o codificador que transformen los mensajes, que generalmente son de una fuente humana, y que los transforme en una señal eléctrica variable en el tiempo, como corrientes o voltaje, compatibles con el sistema de transmisión a utilizar. Es importante que el número de elementos en el conjunto de señales de salida del transductor sea equivalente al número de símbolos o mensajes de la fuente de información. Y esta señal portadora de información se denomina comúnmente señal mensaje o simplemente mensaje.
Luego tenemos el transmisor, que este generalmente o usualmente se acopla directamente al canal. La transmisión a gran distancia generalmente requiere modular una señal sinusoidal, y la cual esa modulación es la variación de una característica de una señal denominada portadora, en concordancia con la señal mensaje o señal modulante. Luego tenemos lo que es el canal de transmisión, que actúa como un enlace eléctrico entre el transmisor y el receptor, pudiendo ser medios físicos como un par de conductores, cable coaxial, fibra óptica o el espacio libre para la propagación de ondas electromagnéticas. A medida que la señal se propaga a través de este canal, sufren degradaciones significativas que incluyen distorsión causada por las no linealidades e imperfecciones en la respuesta de frecuencia del propio canal, además de la adición del ruido e interferencia. Luego que la señal se recibe, tenemos el receptor, que su objetivo principal es extraer la señal deseada de la señal degradada recibida del canal. Para ello realiza una primera operación de amplificación y filtrado, debido a que las señales suelen ser débiles y ruidosas, pero su función fundamental es la de modulación o detección, que es el proceso inverso a la modulación realizada en el transmisor. Pasa a esta señal de salida llega al transductor de salida, que efectúa la operación, como ya se dijo, inversa al transductor de entrada. Que quiere decir que reconvierte las señales eléctricas recibidas en los símbolos o mensajes correspondientes, los cuales son presentados al destinatario para su interpretación. Luego el mensaje de salida llega a su destino final. Ok. Tenemos ahora lo que son las limitaciones fundamentales de la comunicación electrónica. Esto, bueno, para optimizar los sistemas de transmisión es fundamental maximizar tanto la distancia de alcance como la velocidad a la que se envía la información. Varios factores críticos inherentes al medio de transmisión y a la señal misma influyen directamente en estos dos parámetros. Tenemos el ancho de banda, es que este es un factor directamente proporcional a la velocidad de transmisión, ya que si mantenemos el resto de las condiciones constantes, un incremento en el ancho de banda de la señal permite un aumento consecuente en la velocidad a la que se pueden enviar los datos. También tenemos las dificultades de transmisión. Hay diversas adversidades como la atenuación, que puede ser la pérdida de fuerza de la señal con la distancia. Imponen limitaciones significativas a la distancia porque una señal puede recorrer de forma efectiva. Luego tenemos las interferencias. La presencia de señales no deseadas en frecuencias cercanas pueden distorsionar o incluso destruir la señal original. Y el número de receptores que en los medios guiados, un único canal puede utilizarse tanto para la conexión directa punto a punto como para un enlace compartido con múltiples receptores mediante uso de conectores. Okay. Luego tenemos la modulación. La modulación es un proceso fundamental en las comunicaciones electrónicas, que consiste en la variación de una o más características de una señal de alta frecuencia denominada señal portadora, en línea con la señal mensaje, que es la que contiene la información a transmitir. Puede ser voz, datos, videos, etc. La modulación tiene varios propósitos, como permitir la transmisión a larga distancia. Las señales de información como la voz humana suelen ser de baja frecuencia y no pueden propagarse eficientemente por sí solas a través de los canales de transmisión, o requerirían antenas de tamaños incalculables, o rentablemente inviables.
Al montar la señal de baja frecuencia sobre una portadora de alta frecuencia se facilita su propagación y se reduce el tamaño de las antenas. La modulación también posibilita que múltiples señales se transmitan simultáneamente a través de un mismo canal sin interferir entre sí. Las características de la señal portadora que se pueden modificar son principalmente su amplitud. En este caso se habla de la modulación de amplitud AM. El otro es su frecuencia, que es la modulación de frecuencia, o su fase, que es la modulación de fase. En el extremo receptor se realiza el proceso inverso llamado demodulación o detección para extraer la señal mensaje original portadora. Aquí podemos ver cuando se varía la amplitud, se ve la onda original y luego se observa cómo se va disminuyendo la amplitud en este caso. Cuando hablamos de frecuencia, vemos aquí la onda original y nos damos cuenta que va aumentando su frecuencia, se va haciendo más corta las ondas. Y cuando se trata de variación de la fase, se puede distinguir cómo él va respecto a la onda original, va cambiando de fase. Vemos que aquí, por ejemplo, vemos la cresta separada del origen y vemos que poco a poco se va desfasando hasta que cambia. Vemos aquí la cresta que está pegada al origen, cambiando así su fase. Bueno, tenemos ahora la velocidad de propagación y longitud de onda. La velocidad de propagación se refiere a la rapidez con la que una onda se desplaza a través de un medio determinado. Por ejemplo, para las ondas electromagnéticas en el vacío, esta velocidad es una constante universal, conocida como la velocidad de la luz, que es aproximadamente 300 millones de metros por segundo, casi 300 millones de metros por segundo. Sin embargo, en otros medios como cables, fibra óptica, agua o el aire, la velocidad de propagación de la onda será menor y dependerá de las propiedades físicas de dicho medio. La longitud de onda representa la distancia que recorre una onda durante un ciclo completo de su oscilación. Es la distancia entre dos puntos consecutivos idénticos en una onda, por ejemplo, de cresta a cresta o de valle a valle. Se mide típicamente en unidades de longitud como metros o sus submúltiplos. Aquí se puede ver la longitud de onda. A baja frecuencia vemos que la longitud de onda es mayor y a alta frecuencia la longitud de onda es menor. Ok. Estos dos conceptos, la velocidad y la longitud de onda, están relacionados con la frecuencia de la onda, que es el número de ciclos por segundo, mediante la fórmula que tenemos acá, que es la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Esto significa que para una velocidad de propagación dada, a mayor frecuencia, menor será la longitud de onda y viceversa. Esta relación es esencial para el diseño y la comprensión de cómo las señales se transmiten en los sistemas de comunicación. Esto es manteniendo la velocidad constante, obviamente. Ok, las ondas transversales y longitudinales. En física, las ondas se clasifican según la dirección en que las partículas del medio vibran en relación con la dirección de propagación de la onda. Esto da lugar a dos tipos principales, que son las ondas transversales y las ondas longitudinales. Una onda transversal
es aquella en que la dirección de la vibración de las partículas del medio es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. La energía se propaga hacia adelante, mientras que las partículas oscilan hacia arriba y hacia abajo, o de lado a lado, en relación con el camino de la onda. Un ejemplo de estas serían las ondas electromagnéticas. Incluyen la luz, las ondas de radio, las microondas, los rayos X, etc. Estas ondas de campo, en estas ondas los campos eléctricos y magnéticos oscilan perpendicularmente entre sí y a la dirección de la propagación de la onda. Las ondas longitudinales son aquellas en que la dirección de la vibración de las partículas del medio es paralela a la dirección de propagación de la onda. La onda se propaga a través de compresiones donde las partículas están muy juntas y rarefacciones donde las partículas están más separadas, que se mueven a lo largo de la dirección de la propagación. Un ejemplo claro son las ondas de sonido. En la imagen se puede ver que la distinción fundamental radica en la orientación de la vibración de las partículas del medio con respecto a la dirección en que la onda se mueve. Transversales si la vibración es perpendicular a la dirección de propagación. Longitudinales si la vibración es paralela a la dirección de propagación. La principal diferencia, por lo tanto, radica en la orientación del movimiento de las partículas del medio con respecto a la dirección de propagación de la onda. Okay. Aquí podemos ver lo que es el espectro electromagnético. Esta es la gama completa de todas las posibles frecuencias de radiación electromagnética. Aquí podemos ver que en un conjunto de ondas electromagnéticas que se extienden desde las longitudes de ondas más largas y por lo tanto las frecuencias más bajas hasta las longitudes de ondas más cortas y las frecuencias más altas, todas las cuales viajan a la velocidad de la luz en el vacío. El espectro incluye las ondas de radio, que estas serían, bueno, como ya vemos, más largas y con menos frecuencia. Estas ondas de radio incluyen la radio AM, radio FM, entre otros. Tenemos las microondas, que estas incluyen los hornos microondas, los radares y los satélites. Tenemos las sensibles al infrarrojo, que es asociado al calor, las cuales, bueno, entre ellas está el calor corporal, los mandos a distancia, bombillas, estufas, fotografías infrarrojas. Tenemos las visibles, que es un espectro muy pequeño, las cuales son visibles, como la palabra lo dice, pero se pueden ver lo que es las gamas de los colores del arco iris. Tenemos la ultravioleta, los rayos X blandos, los rayos X duros y los rayos gamma, donde tenemos ya la radiografía, tratamientos del cáncer, rayos cósmicos, etc. Cada tipo de radiación electromagnética difiere en su longitud de onda y frecuencia, lo que a su vez determina sus propiedades y aplicaciones. En el ámbito de las comunicaciones, el espectro electromagnético es un recurso fundamental, ya que gran parte de las tecnologías de transmisión inalámbrica, desde radio hasta Wi-Fi y las redes celulares, operan dentro de rangos específicos de este espectro. Bueno, lo siguiente que tenemos es las bandas VHF y UHF. Las bandas VHF quiere decir que son de muy alta frecuencia y las UHF
que son de ultra alta frecuencia. Las bandas VHF generalmente abarca desde los 30 MHz hasta los 300 MHz. Dentro de esta banda existen subbandas para usos específicos como las bandas bajas y altas en algunas clasificaciones. Las ondas VHF tienen longitudes de ondas más largas que las UHF, de 1 a 10 metros. Se propagan principalmente por línea de vista directa, lo que significa que la señal viaja en línea recta. Sin embargo, su capacidad para rodear obstáculos pequeños y su menor atenuación por la atmósfera las hace adecuadas para comunicaciones al aire libre en áreas relativamente despejadas. Las aplicaciones más comunes son las estaciones de radio FM, canales de TV en algunas regiones, comunicaciones marítimas y aeronáuticas, las cuales son indispensables para la seguridad y la navegación en el mar y aire. Los radios de 2 vías, walkie-talkie, que son utilizados en servicios de emergencia, por los policía, bomberos, seguridad, etc. Las bandas UHF generalmente se extienden entre los valores de los 300 MHz hasta los 3 GHz. También cuentan con subcanales, tienen longitudes de onda más cortas que las VHF, de 0.1 a 1 metro, y su principal ventaja es su mayor capacidad para penetrar obstáculos como paredes de edificios, acero y concreto, y su menor susceptibilidad a interferencias de otros radios cercanos. Esto las hace ideales para comunicaciones en entornos urbanos, densos, interiores de edificios y complejos industriales. Sin embargo, su alcance efectivo es generalmente más corto que el de la VHF, en condiciones de línea de vista despejada, y sufren mayor atenuación en presencia de follaje denso e irregularidades del terreno. Algunas aplicaciones son las de televisión digital terrestre, en donde la mayoría de los canales de televisión digital operan en esta banda. La telefonía móvil, que es de celulares, en gran parte de las redes 2G, 3G, 4G y 5G operan en diversas frecuencias UHF. Tenemos la Wi-Fi y Bluetooth, utilizan frecuencias en el rango de los 2.4 GHz, que cae dentro de la banda UHF. Luego tenemos los modos de transmisión simplex, half duplex y full duplex. El intercambio de las señales de control de información entre dos equipos se puede realizar de distintas maneras, teniendo en cuenta no solo aspectos físicos sino lógicos. El simplex, la transmisión se efectúa en un único sentido. En este caso, uno de los terminales siempre emite y el otro siempre recibe. En este caso tenemos la radio y televisión, ya que los usuarios se limitan a ver y oír la emisión. El half duplex, la transmisión se lleva a cabo en ambos sentidos, de manera alternativa. Es necesario un protocolo para el control del sentido de la transmisión. Mientras un terminal emite, el otro está en silencio. Aquí podemos ver unos radios, bueno, específicamente, pero estos serían que mientras uno emite el otro está inhabilitado, nada más para escuchar. Y tenemos el full duplex, que la transmisión se puede realizar en ambos sentidos simultáneamente, con lo cual el emisor y el receptor no necesitan ningún protocolo para alterar la comunicación, como sucedía en el caso anterior. Ejemplo de esto tenemos el teléfono. La comunicación electrónica es la columna vertebral de la sociedad moderna, permitiendo la interconexión global y el intercambio instantáneo de información. Esta posibilita la interacción a distancia, impulsa el desarrollo económico, tecnológico y es indispensable para la gestión y el acceso al conocimiento que define nuestra era. Muchas gracias.